Hola, bien, en la continuación de este video vamos a aprender a hacer nuestros planos de acuerdo ya a los criterios que marca la norma, a los criterios que solicitan muchas veces nuestros clientes. Y bueno, en este caso, lo que primero debemos hacer es revisar detenidamente nuestro modelado. Vamos a poner un Orbit Continuous y vamos a observar nuestra pieza de alguna manera por todos los lados. Este es un tipo de Orbit 360 automatizado y aquí lo podemos observar detalladamente si tenemos algún problema. Ahora lo puedo parar aquí y aquí podemos mandar otro conforme lo vayamos aventando con el mouse oprimido. Lo vamos a determinar y bueno, las líneas que se ven guías de ahí no nos afectan en nada. Y aquí estamos observando cómo finalmente se queda quieto. Aquí cambiamos nuestro orbit a normal y regresamos a nuestro isométrico básico normal. Hay que recordar que nuestras vistas isométricas nos dan diferentes vistas y así. Sin embargo, ocupamos la SW, la Southwest. Y de esta forma lo que vamos a hacer es darle export. Al darle exportar con other formats, pues nos va a mandar a diferentes formatos. Pero por ejemplo, si nosotros lo mandamos a exportar normal, nos va a dar con exportación con archivos de alguna manera, entre comillas, compatibles, pero realmente no lo son del todo. Y aquí es importante entender que la extensión que nos va a dar en otros formatos es para 3DW, estereolitografía, algún tipo de bloque tipo DWG para AutoCAD, o que sea compatible con los tipos de archivo, los tipos de salida, y en este caso eliges. Yo voy a ocupar el IGS o cualquiera de estos dos, pero de preferencia el IGS. Y pues bueno, aquí lo guardamos y nos va a pedir que lo seleccionemos. Al seleccionarlo todo con una ventana, le vamos a poner Enter y se exporta todo el proceso. Entonces lo vamos a cerrar. Aquí me está informando que ya terminó. Y hay que recordar también algo bien importante, que si yo lo hubiera mandado todo en un solo bloque, es decir, en una sola layer, esto hubiera sido mal porque habría que haber editado el sólido. Muchas veces los programas de renderizado no nos permiten hacer eso, hay otras ocasiones en que sí, y por eso es recomendable siempre separar por capas nuestros objetos. Esto ya lo habíamos visto en el curso anterior, sin embargo aquí lo vuelvo a repetir. Aquí se formaron diferentes capas con las que se van a identificar cada material y precisamente a cada capa se le pone ese nombre para que no haya ningún problema. Cabe destacar que el color de la capa y el color de que se le ha puesto a este objeto no repercute absolutamente nada con el plano. Y bueno, por este lado ya pasamos nuestro archivo a IGS. Comúnmente también, si yo lo abro, por ejemplo, desde Keyshot, yo lo puedo abrir también en modo import y me puedo traer mi archivo, ya sea desde WG, pero la diferencia entre uno y otro es que el IGS nos va a ayudar a hacer más compatible el modelo que el mismo DWG. Por lo tanto, yo les recomiendo que utilicen más el IGS porque los modelos salen con mucha mayor calidad. En este caso utilizo mi tornillo de banco clase IGS, me lo traigo y aquí me va a preguntar en qué eje lo quiero. Vamos a poner Z esta ocasión, no es Y, X lo dudamos. Entonces vamos a traerlo en Z. Inmediatamente aquí ya pudo abrir y este elemento se va a mover igual. Bueno, lo más importante aquí es entender que primeramente tenemos entornos. Los entornos van a depender muchas veces de lo que existe y de lo que el programa trae. Sin embargo, se pueden cargar otro tipo de entornos y se pueden traer. Por ejemplo, aquí yo lo puedo colocar. Aquí puedo poner otro tipo de entorno.
y pues va a depender muchas veces de qué es lo que uno quiera. Por ejemplo, en estos de estudio podemos abrir varios. Aquí voy a poner otro entorno. Y aquí entendemos los haces de luz, cómo van iluminando mi objeto. Por ejemplo, en Outdoor podemos poner algún tipo de entorno, ya sea tipo calle, tipo tierra. O en su defecto podemos cargar otro. Y esto va a depender mucho de lo que uno quiera lograr. Aquí en el interior yo marqué algunos que ya tenía cargados. Y aquí podemos colocar varios entornos en los cuales uno busca establecer el entorno que uno busca y quiere para poder aplicarlo en el elemento que quiera. Bueno, en este caso yo voy a ocupar algo parecido a esto, un entorno traído desde un tipo de HDRI. Y aquí en los materiales es importante ubicar qué material yo le quiero agregar a mi objeto. Aquí, por ejemplo, utilizo un paint metálico. Y aquí, por ejemplo, se lo puedo cargar nada más a mi puro cuerpo. Al puro cuerpo, y aquí puedo hacer un verde metálico. Lo podemos hacer todavía mucho más tradicional o más powerful, con más poder. Y aquí podemos establecer un tipo de color más interesante. Podemos poner un naranja. Y así sucesivamente. Posteriormente aquí arriba podemos meter un metal. Y el metal pues también lo vamos a determinar. Yo voy a poner, por ejemplo, un stainless, que es un acero. Porque con este steel también podemos poner un tipo de acero. Y el plástico lo puedo ocupar hard. Y se lo activamos a las tapitas que nosotros estamos ocupando como mangos para mi figura. Aquí al ponerle render podemos ubicar exactamente de qué tamaño lo queremos y cómo lo queremos. Aquí por defecto tiene 800 por 562. Es una medida poco baja, mediana. Aquí el tipo de salida al cual lo quiero. Yo voy a utilizar ahorita JPG, pero si yo lo quisiera transparente lo puedo poner en PNG con inclusión de alfa. Y con esto nos sale sin fondo. Sin embargo, ahorita no es el caso. Lo quiero en JPG y se le pone el modo render. Una vez que este render ejecuta su trabajo, pues podemos lograr muchos aspectos, entre ellos precisamente la caracterización que tengo aquí de los diferentes renders a los cuales nos vamos a abocar. Por ejemplo, esta es una modalidad diferente del tornillo. Aquí vamos a ver un despiece o una explosiva, por decirlo así. Aquí vemos nuevamente otra forma de ver el objeto. Aquí no lo encontramos en otra modalidad. Aquí lo vemos con otra vista, con otra apariencia. Lo vemos en color rojo, color negro. Aquí con un render desde calle. Aquí en color rojo. Y aquí con otra interpretación. Y esto pues se lo vamos a deber a los tipos de HDRI que tenemos. Aquí, por ejemplo, Keyshot ya hizo su trabajo. Y esto queda grabado automáticamente en nuestra carpeta de V-Ray. En nuestra carpeta de Keyshot que está en nuestro escritorio. Tenemos una carpeta de Keyshot con acceso directo en rendering. Al tener nuestra carpeta, por ejemplo, aquí aparece nuestra carpeta renderings. Aquí vamos a guardar siempre nuestros renders. Y desde este punto de vista vamos a lograr diversas representaciones. Y bien, partiendo de aquí, pues regresamos a nuestro AutoCAD. Y lo que primero debemos de tener en consideración es, tomando como ejemplo el primer plano que tengo en banco, pues primeramente considerar cuántos planos vamos a hacer y por qué. En este caso tenemos que hacerlos de acuerdo a
al número de piezas que está conformado nuestro objeto. Y por ejemplo, lo que primero es indispensable hacer es traernos un margen. Para ello, yo voy a ocupar un margen ya previamente trabajado en otro archivo. Le ponemos control C de copiar. Y aquí en el tornillo de banco hacemos nuestro layout. Yo aquí este layout ya lo tengo preparado para evitar todo tipo de contratiempo. Y por ejemplo aquí ya podemos contar con el objeto de alguna forma cómo se va trabajando. Entonces, conforme lo vamos haciendo, aquí se está regenerando el objeto, lo podemos ir trabajando e ir copiando el objeto en su respectivo plano. Por ejemplo, aquí tengo un plano vacío, que lo que hago, le doy clic aquí a mi impresora y desde el tipo layout, lo que vamos a hacer es representar nuestro plano en Adobe PDF en modo letter, aquí en landscape, en layout. En esta ocasión lo vamos a hacer en layout y aquí le vamos a poner aplicar, le damos OK y una vez que le damos OK, esperamos a que el objeto haga mención, cancelar y en este momento inmediatamente nuestra hoja cambia al formato que queremos. Posteriormente aquí yo le voy a poner V, control V, y aquí prácticamente a un cálculo de ojo, pues voy a darle la centralización al objeto. Y por ejemplo aquí me quedan unas cotas inciertas. Esto no me quedó tan centrado como yo esperaba. Lo que hago es subirlo poco a poco con movimiento, clic, enter y lo muevo manual de esta forma. Y estas cotas que ya están desasociadas las vamos a eliminar. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos aquí nuestros objetos, hay que recordar que cada objeto se trae desde un documento base, pero para poder lograr esta visualización en este elemento es importante que primeramente nosotros tengamos bien nuestros márgenes y nuestros elementos. Aquí voy a agregar un plano más, me voy a layout 7, este layout no está configurado, por ejemplo, lo vamos a suprimir. Aquí le vamos a cargar su PDF y le vamos a activar el modo Adobe PDF en un formato carta para que lo podamos imprimir de alguna manera en un formato más factible. Y aquí pues le ponemos el landscape, lo vamos a centrar, center de plot, letter, aplicar layout y le ponemos que sí, ok. Aquí le ponemos cancelar y vamos a ver cómo inmediatamente cambia nuestro formato. Y aquí le volvemos a poner control V porque yo ya tengo cargado el portapapeles de copia de mi objeto. Y aquí aproximadamente con estas características tengo este objeto. Lo selecciono, estas cotas, estos elementos los seleccionamos y desde aquí, pues bueno, yo ya voy pensando qué es lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo diversos planos. Para hacer un plano de vistas generales y un despiece dentro del mismo, es importante que en el primer plano donde yo tengo mi objeto, aquí en el View, primeramente revisamos que estemos en el tercer diedro, es decir, en nuestro sistema americano. Al seleccionarlo le ponemos que sí. Y este View base, nos vamos a traer el Model Space base, from Model Space, aquí tenemos nuestra vista frontal, Enter, aquí nuestra vista superior, aquí nuestra vista lateral derecha y aquí podemos sacar nuestra vista lateral izquierda. Todo va a depender de cómo lo queramos y si yo por ejemplo lo pongo en diagonal hacia la izquierda, voy a obtener esta vista, en diagonal hacia la derecha esta vista y así sucesivamente. Entonces le ponemos Enter y de esta manera ya traemos nuestros objetos. Vamos a esperar a que el ordenador responda y es muy importante aquí que al tocar el principal, que es este frontal, desde aquí, desde el Edit View, vamos a cuidar mucho qué tipo de selección queremos para que se vea el objeto. Líneas visibles, aquí tenemos esta forma. Si lo queremos en modo render, aquí lo tenemos en esta forma, pero sin embargo esto no es correcto y lo ponemos en líneas visibles exactamente como lo tenemos aquí. Aquí es importante considerar
que una vez que tenemos el objeto, pues nosotros tenemos que decidir cómo ordenar cada objeto. Por ejemplo, yo le voy a poner desde aquí del home, lo saco, y por ejemplo aquí yo voy a poner una línea más o menos como por aquí, donde vamos a ocupar esta línea como referencia, y este lo podemos ocupar exactamente por acá. Aquí lo podemos bajar ligeramente, y a partir de aquí voy a establecer el límite un poco más hacia la derecha. Este elemento lo colocamos aquí, y por ejemplo este lo podemos colocar acá. Podemos irnos más abajo, incluso hasta delimitar este espacio, y nuestro texto lo podemos colocar aquí abajo. Si no contamos con el texto, es importante irnos a la Annotate, Multiline Text, y desde aquí abrir una ventana y poner vista auxiliar en isométrico. Vamos a seleccionarla y vamos a hacerla de 3 y la hacemos negrita, le estiramos un poquito más, y aquí por ejemplo nuestro texto lo regresamos al home, lo seleccionamos, y aquí en teoría está perteneciendo a la capa de las cotas. Por ejemplo, aquí le cambio, aquí lo puedo poner en modo normal. De esta forma, pues bueno, ya tenemos estas vistas y las podemos colocar. Quito el orto, y aquí tengo 2 vistas. Esto no es obligatorio que tenga 2 vistas. Aquí lo importante es que ustedes van a ser los responsables de saber con cuántos dibujos isométricos auxiliares quieren representar la idea de su proyecto de diseño. Entonces puedes meter 1, 2, 3. Obviamente en el plano lo más que alcanzan serían 2 o 3 máximo, pero esto va a depender mucho de las características de la pieza que estén trabajando. Aquí ustedes ya forman su figura y pues obviamente podemos armar nuestro objeto, y aquí se pueden establecer los criterios que nosotros queremos para poder hacer el plano como mejor nos convenga. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí, por ejemplo, le ponemos Scale, y seleccionamos nuestro banco con el Scale y lo hacemos más pequeño? Lo selecciono, punto, y le ponemos punto 9, más pequeño. También es válido. Y al aplicar nuestras layers, aquí tengo una capa ya convertida en cotas, ya la teníamos desde el ejercicio anterior, o si no se tiene, la creamos, una layer de cotas, y desde aquí hacemos el layer properties, y desde las propiedades de la capa vamos a trabajar pues las debidas condiciones para esta capa. Es decir, vamos a determinar cómo lo determinamos en el tipo de línea, el tipo de espesor, y desde aquí vamos a determinar exactamente cómo queremos ese espesor. Obviamente, si nosotros queremos el tipo de línea cargarlo a nuestra conveniencia o al factor que nosotros queramos, es importante ponerle load y desde aquí cargarla, darle un clic a seleccionarla y OK. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra administración de capas, el modo cotas, pues aquí yo ya puedo ir a Annotate, ubico los tipos de cota que quiero sacar, y desde aquí yo, por ejemplo, puedo sacar la medida de cada cota. Es importante también destacar que aquí, por ejemplo, en las cotas, si le ponemos modificar,
nuestras cotas, el texto, por ejemplo, lo podemos poner en rojo, por decirlo así, en horizontal, y las líneas las podemos meter by layer para que no sean equivocadas, y aquí van de acuerdo al tipo de layer, que está cargado. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos OK y veamos cómo ya nuestras cotas tienen dos colores, pero esto nos va a permitir mayor identificación en los factores de, sobre todo de visualización. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos poner el tipo de medida y así sucesivamente podemos ir trabajando. Ajá. Esto hay que recordarlo, que por ejemplo, si a mí me quedan las cotas muy pequeñas, por decirlo así, pues yo le puedo poner un ejemplo, así por decir, el comando dim scale. Entonces yo le pongo aquí el comando dim scale, enter, y aquí tiene 1. Le voy a poner 3 nada más para que observen el cambio. Y aquí la cota, en teoría, ya está 3 veces más grande. Entonces esto es incorrecto. Lo quitamos, volvemos a poner dim scale y nos regresamos al 1 en el que estábamos. Y así sucesivamente podemos poner todos nuestros objetos. Ahora bien, por ejemplo, a partir de este objeto, si yo lo ocupo de esta forma, ya lo tengo. Un ejemplo, por ejemplo, aquí voy a eliminar este elemento. Vamos a eliminar este elemento. No, vamos a dejar esta cara, por decirlo así, se va a traer igual. Entonces, por ejemplo, aquí en el home utilizo media línea, con orto, utilizo media línea, y desde aquí vamos a procurar mandar nuestra vista auxiliar. Y aquí lo que hacemos es ubicar nuestro objeto, lo seleccionamos y le ponemos sección, un corte. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo este corte lo genero a la mitad? A la mitad le ponemos enter. Inmediatamente AutoCAD nos va a proyectar un corte para poder explicar alguna medida oculta. Entonces aquí le damos clic, enter, y de esta forma tenemos ya el corte de nuestro objeto de acuerdo a la característica que estamos buscando. Por ejemplo, si yo lo cierro, quitamos este corte, lo seleccionamos y quisiéramos nada más una sección de corte, también se puede lograr. Lo hacemos aquí a la mitad. Y aquí vemos exactamente cómo el corte obtiene nada más la sección de lo que queremos recortar. Y aquí se observa cómo podemos hacer el corte de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos. Ahora, por ejemplo, si yo hice mi corte en tipo completo, una sección totalmente completa, una full, le damos enter, y aquí obtenemos ya nuestra forma, enter, y desde esta vista la seleccionamos y aquí proyectamos. ¿Qué pasa si yo proyecto esta vista? Por ejemplo, aquí la voy a proyectar y aquí la voy a proyectar de esta forma. Enter. Observamos en este momento cómo aquí puedo proyectar la vista en isométrico con su respectivo corte. Y aquí también podemos dar una vista auxiliar
para poder entender cuál fue el concepto básico de este corte. Y así sucesivamente. Posteriormente, si yo quiero hacer un plano de despiece, pues es importante que aquí seleccione pues obviamente mi margen. Voy a regresarme acá, voy a destruir este elemento. Y si yo quiero hacer un despiece de acuerdo a una característica ya muy específica, yo voy a generar mi base, mi elemento base, from, como si me lo fuera a traer. Por aquí le ponemos Model Space Selection. Entonces aquí abajo vamos a encontrar el tipo de elemento que queremos. Ajá. Entonces aquí le vamos a poner un clic y ponemos Remove. Seleccionamos y vamos seleccionando lo que queremos remover. Yo quiero únicamente el cuerpo de arriba, la mordaza de arriba, entonces voy seleccionando mis objetos conforme los voy despiezando. Aquí tengo estos elementos y aquí le ponemos Enter. Y en este momento la pieza nada más de arriba me la está trayendo, le ponemos Enter. Aquí en superior, aquí en lateral y aquí en aquí ya me puedo traer mi pieza. Por ejemplo, si yo quiero una pieza de abajo, pues volvemos a hacer exactamente el mismo criterio. From Model Space, le damos Model Space Selection y aquí selecciono estos puntos que no los vamos a necesitar. Le ponemos el Remove, los vamos removiendo, también este, también este. Enter, y aquí me traigo la pieza de abajo. Y si por ejemplo la pieza la encontramos muy pequeña, podemos darle escale a nuestra pieza madre, a la mater, 1.5, enter, y aquí lo podemos empezar a editar. Y aquí puedo poner mis líneas visibles. Esto se puede quedar así, o si yo lo quiero editar en su visualización, aquí puedo utilizar esta visualización mientras esta se queda en las líneas. E igual se activan sus anotaciones. Desde este punto pues ya se puede trabajar el objeto. Ahora, para trabajar un plano en explosiva es importante hacerlo, en mi caso yo lo hago en otro plano porque me permite ser más libre. Yo lo guardo como plano de explosiva y lo abrimos. En este caso lo hacemos. Aquí lo que yo recomiendo es que siempre hagan su lista de partes primero y cada elemento hay que utilizarlo de acuerdo a la flecha. Aquí, ¿cómo sacar una flecha? Multileader. Aquí podemos sacar una flecha, quitamos el orto y desde este punto podemos establecer nuestra flecha. Podemos quitarle exactamente los elementos y aquí únicamente lo vamos guardando. Lo vamos jalando, perdón. Y con el Multiline Text podemos establecer el texto que nosotros queramos. O en su defecto, aquí lo que podemos aplicar es desde Home una circunferencia, la que ustedes deseen, y se coloca exactamente desde el punto medio. Aquí voy a utilizar el punto medio como referencia. Lo colocamos aquí. Y pues obviamente podemos utilizar una copia de este texto o desde aquí en el Annotate podemos aplicar un pequeño cuadro de apertura de texto y podemos poner 2-A o 2A. Podemos bajarlo así y desde aquí le podemos dar la connotación que nosotros queremos. Lo selecciono, por ejemplo yo le quiero poner 3.5, enter,
y aquí es donde exactamente lo puedo mover, y aquí yo establezco los criterios de lo que yo busco y lo vamos colocando en cada parte de nuestro plano. Sin embargo, para ubicar cada parte de nuestro plano es importante entender que desde el model nuestra pieza la tenemos que ir separando. Ajá, la tenemos que ir separando. Es exactamente equivalente a que si nosotros nos vayamos a nuestro plano o a nuestra figura aquí en el model, es exactamente equivalente a que con modo orto nosotros podamos ir sacando nuestras piezas. Estas las podemos sacar hacia este lado, estas las podemos ir sacando de esta forma hacia arriba, este lo podemos ir sacando hacia abajo, y vamos estableciendo desde aquí sus líneas. Igual aquí podemos dejar ambos así, y obviamente este objeto se exporta igual en un modo base. Por ejemplo, nos vamos ahí a un plano, y desde aquí, por decir, si ya utilizo otra característica, esto ya no va a existir. Tendremos mi plano, y aquí tengo una vista frontal, enter, y aquí podemos establecer desde qué vista queremos nuestra explosiva. Yo la quiero prácticamente hacia la vista frontal, y aquí, por ejemplo, este no lo necesitamos, y en este caso esta figura yo la voy adquiriendo de esta forma, y aquí se puede escalar sin problema alguno. Le podemos poner scale, enter, y le podemos poner 2, escala al doble, y aquí pues ya decidimos si este objeto se observa así, o lo podemos seleccionar desde aquí, y en el visor de ediciones le podemos poner su modo height. En este corte lo podemos lograr. Por ejemplo, aquí está mi figura, aquí tengo mi elemento, y si yo quiero, por ejemplo, de este mismo, a lo mejor determinar un detalle, lo puedo seleccionar, aquí puedo poner el detail, ya sea en circular o en cuadro. A mí en lo personal me gusta más en circular, y aquí por ejemplo podemos mandar este detalle a una escala. Aquí le podemos poner otra escala, y aquí podemos mandar también el tipo de detalle desde el modo circunferencia. Si nosotros lo queremos hacer este detalle en manera cuadrada, pues también se puede seleccionar aquí el detail, lo hacemos por una sección cuadrada. Por ejemplo, desactivo mi snap, y desde aquí podemos darle clic, y aquí me va a mandar únicamente la sección que yo mandé a detalle, y obviamente esto lo vamos a mandar al corte y detalle, y desde aquí podemos expresar nuestras maneras de poder comunicar el proyecto. Finalmente, la idea es que desde un principio tengamos nuestro plano básico, de esta manera, y aquí en layout tenemos un corte, y a su vez
de este mismo elemento tenemos un plano, un layout de explosiva con sus respectivas características, número, nombre, cantidad de observaciones, y a su vez también tenemos una representación, por decirlo así, de esta fotografía, la cual la voy a traer desde Insert, Raster Image. Desde aquí, por ejemplo, me puedo traer la explosiva que yo busco. Aquí la guardé en PNG, desde Keyshot. Aquí la mandamos, okay, y la abrimos a este tamaño. Y aquí, por ejemplo, ya puedo acomodar mi fotografía y con gusto le podemos trabajar todos los elementos que queramos. Y obviamente en el otro plano, o en el mismo, como ustedes deseen, podemos traer las figuras que nosotros queramos. Entonces yo puedo darle insertar, raster image, y aquí, por ejemplo, puedo ocupar esta pieza, más o menos para que me alcancen dos fotografías. Y desde aquí puedo seleccionar y ahí me lo voy a traer exactamente con la idea de que se vea así. Finalmente, finalmente, aquí vemos el juego de planos, como queda terminado ya en PDF. ¿Y esto cómo se logra? Precisamente regresando a nuestro plano, aquí en AutoCAD, darle clic, ya una vez que está configurado todo, únicamente le damos OK y lo podemos mandar desde diferentes características, o aquí lo podemos mandar en color, monocromo, grayscale. Yo les recomiendo que lo manden como no, y en caso de ahorrar algún tipo de tinta, en caso de imprimir en papel, pues ya lo mandamos en grayscale. Sin embargo, yo lo pongo en no, ponemos OK, y de esta manera se va a regenerar el Photoshop. Y hay que recordar que aquí, para juntar varios PDFs desde en un archivo, aquí le vamos a poner editar, y crear, y le vamos a poner combinar archivos en un solo PDF. Y aquí únicamente lo que vamos a hacer es agregar cada archivo para poderlo conjuntar. Entonces aquí, por ejemplo, se genera uno, se genera agregar archivo, se genera dos, después se genera otro archivo, por ejemplo, le ponemos este otro, y aquí ya nada más le ponemos combinar, y una vez que se combina, por ejemplo, aquí ya están combinados, y aquí se guardan como, y ya le damos el nombre al archivo. Y con esto se va a lograr precisamente este objetivo de juntar varios archivos PDF en uno solo. Y aquí ya tendríamos todo nuestro documento de planos en estas características. Culminamos con nuestra vista en explosivo y finalmente con nuestro render en explosivo, y aquí con 4 muestras de render de nuestros objetos. Y obviamente sin olvidar que aquí tenemos el objeto realmente como tiene que ser modelado en sus diferentes características. Si les agradó este video, por favor regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Saludos.